Una semana antes de mi boda, escuché que mi familia planeaba humillarme delante de todos ese día, así que me preparé. Mis padres y mi hermano pasaron la peor boda de su vida. Soy Claudia, y desde muy pequeña me di cuenta de que nunca fui la consentida de mi casa. No puedo decir que mis padres César y Margarita me hayan hecho sufrir, al contrario, siempre me aseguraron lo indispensable, un plato de comida, un lugar donde dormir y prendas limpias. Lo básico nunca me faltó, pero tampoco recibí un trato especial. Pero siempre hubo una diferencia clara, un abismo imposible de ignorar entre cómo trataban a mi hermano Leonardo y cómo me trataban a mí. Leonardo era el sol que iluminaba sus vidas, el orgullo de la casa, el hombre que iba a llevar el apellido familiar a lo más alto. Yo, en cambio, era solo Claudia. La hija que, según ellos, no encajaba del todo en sus planes. Mis padres eran empresarios. Dirigían una compañía de importación y exportación de productos agrícolas, un negocio que les permitió llevar una vida holgada, con una casa amplia, autos de lujo y viajes al extranjero cada año. Siempre fueron ambiciosos, y su negocio era su mundo. Desde pequeño, Leonardo fue preparado para ser parte de ese mundo. A los 18 años, apenas terminó el colegio, lo contrataron en la empresa. Le dieron un puesto importante, un sueldo que cualquier persona de su edad envidiaría, y lo trataban como si fuera el heredero de un imperio. A mí, en cambio, me dejaron claro que no había lugar para mí en la compañía. Claudia, en este negocio lo ideal es que sean hombres, me dijo mi papá una vez, mientras tomaba café en la sala. No es nada personal, pero así son las cosas. Búscate tus propias oportunidades. Mi mamá asintió, como si fuera lo más lógico del mundo. Aquellas palabras me dolieron, aunque no lo dije en voz alta. Sentí un nudo en el estómago, una mezcla de rabia y decepción. Pero no quería darles el gusto de verme afectada. Así que me tragué el orgullo y decidí demostrarles que podía salir adelante sin su ayuda. Busqué trabajo por mi cuenta, envié currículums, hice entrevistas, y finalmente conseguí un empleo en una empresa reconocida de marketing digital. No era un puesto de alto nivel, pero el sueldo era decente, y me sentía orgullosa de haberlo conseguido por mis propios méritos. Claro, no era el dinero que manejaban mis padres o Leonardo, pero era mío, ganado con mi esfuerzo. Leonardo, sin embargo, no perdía oportunidad de restregarme su éxito. Cada vez que nos sentábamos a comer en familia, él encontraba la manera de sacar el tema del dinero. Claudia, ¿cuánto te pagan en ese trabajito tuyo? Porque yo acabo de comprarme un reloj nuevo, mira, costó más de lo que tú ganas en un mes, decía, mostrando una sonrisa burlona. Mis padres se reían, como si fuera un chiste inofensivo. Yo apretaba los dientes, forzaba una sonrisa y cambiaba de tema. No quería darles la satisfacción de verme molesta. Pero cada comentario, cada risita, se acumulaba como una piedra más en una mochila que ya pesaba demasiado. El colmo llegó un domingo por la mañana. Era mi día de descanso, el único día de la semana en que podía dormir hasta tarde y relajarme. Estaba en mi habitación, todavía en la cama, cuando de repente la puerta se abrió de golpe. Antes de que pudiera reaccionar, un balde de agua fría me empapó por completo. El agua helada me hizo gritar, y cuando abrí los ojos, vi a Leonardo riéndose a carcajadas, con el balde vacío en la mano. «Despierta, dormilona». «¿Qué? Te vas a pasar todo el día en la cama como fracasada», dijo, mientras mis padres, que estaban en la puerta, se reían como si fuera la broma del siglo. «No exageres, Claudia, es solo una broma», dijo mi mamá, todavía riendo. «No seas tan sensible», me quedé sentada en la cama, con el pijama empapado, sintiendo como la rabia me quemaba por dentro. No era solo el agua fría, no era solo la broma. Era el hecho de que, una vez más, me trataban como si no importara. Como si mi dignidad fuera algo con lo que podían jugar. Me levanté, me cambié de ropa en silencio y no dije nada. Pero ese día algo cambió dentro de mí. Empecé a darme cuenta de que esto había ido demasiado lejos. No era solo una broma, no era solo una preferencia por mi hermano. Era un patrón, una forma constante de hacerme sentir menos. Por suerte, no estaba sola. Tenía a Daniel, mi prometido, mi roca, mi refugio en medio de la tormenta. Nos conocimos en la empresa donde trabajábamos. Él tenía un cargo más alto que el mío, era gerente de proyectos, y aunque ganaba más que yo,
nunca me hizo sentir menos por eso. Al contrario, siempre me apoyaba, me decía lo orgulloso que estaba de mí, de mi esfuerzo, de mi independencia. Daniel y yo llevábamos un año planeando nuestra boda. Queríamos algo sencillo pero elegante, un día para celebrar nuestro amor rodeados de las personas que nos importaban. Cuando le conté a mis padres que nos íbamos a casar, pensé, ilusamente, que tal vez se alegrarían por mí. Que tal vez, por una vez, me mostrarían un poco de apoyo. Les dije que estábamos organizando todo, pero que cualquier ayuda, aunque fuera pequeña, sería bienvenida. La respuesta de mi papá fue una risa seca. Claudia, ya sabes cómo son las cosas. Arréglatelas sola. Toma, aquí tienes algo para que empieces, dijo, sacando un billete de $10 de su billetera. Leonardo soltó una carcajada, y mi mamá lo siguió. No seas dramática, Claudia. Con eso puedes comprarte un café, dijo, riendo. Me quedé mirando el billete en mi mano, sintiendo una mezcla de humillación y rabia. Pero no les di el gusto de verme reaccionar. Gracias, dije con una sonrisa forzada, y guardé el billete en mi bolsillo. Luego les entregué las invitaciones para la boda. A pesar de todo, quería que estuvieran allí. Quería que vieran que, a pesar de su desprecio, yo estaba construyendo una vida feliz. Quería que vieran que no necesitaba su aprobación para brillar, y quería que me vieran feliz para que su rabia ardiera por dentro de ellos. Los preparativos de la boda siguieron adelante. Daniel y yo trabajamos juntos para organizarlo todo, el lugar, la comida, la música, el vestido. Cada detalle era un paso más hacia el día en que empezaríamos nuestra vida juntos. Pero entonces, una semana antes de la boda, recibí una llamada que lo cambió todo. Era mi abuelo, el papá de mi mamá, un hombre dulce y tranquilo que siempre había sido diferente al resto de mi familia. Él me quería de verdad, siempre me escuchaba, siempre me hacía sentir que valía la pena. Pero esa noche, su voz sonaba diferente. Sonaba preocupada. Claudia, mi niña, tengo que contarte algo, dijo, con un tono que me puso los nervios de punta. Tus padres vinieron a mi casa ayer. Estaban hablando con Leonardo, y, no sé cómo decirte esto, pero están planeando algo horrible para tu boda. Quieren humillarte, hacerte quedar mal delante de todos. No sé los detalles, pero oí que hablaban de arruinar tu día especial. No quería quedarme callado, no podía dejar que te hicieran eso sin advertirte. Por favor, ten cuidado. Y no les digas que fui yo quien te contó. Me quedé en silencio, con el teléfono en la mano, sintiendo como el mundo se me venía abajo. ¿Mis propios padres? ¿Mi hermano? ¿Planeando humillarme en el día más importante de mi vida? No podía creerlo. Pero al mismo tiempo, una parte de mí no estaba sorprendida. Después de todo lo que habían hecho, después de años de hacerme sentir menos, esto era solo el siguiente paso. Agradecí a mi abuelo con la voz temblorosa, le prometí que tendría cuidado, y colgué. Esa noche no dormí. Mi mente estaba corriendo a 1000 por hora. ¿Cómo podían llegar tan lejos? ¿Qué clase de personas planean arruinar la boda de su propia hija? Pero no iba a dejar que me destruyeran. No esta vez. Si pensaban que podían humillarme en mi día especial, estaban muy equivocados. Decidí que no solo iba a proteger mi boda, sino que iba a devolverles el golpe. Iba a asegurarme de que ellos fueran los que terminaran humillados. Al día siguiente, me desperté con una determinación que no había sentido antes. Era lunes, y mis padres estaban en la oficina, como siempre. Leonardo también estaría allí, probablemente pavoneándose en su escritorio del ejecutivo mientras hacía lo mínimo. La casa estaba vacía, excepto por la señora que venía a limpiar los lunes, pero ella estaba ocupada en la cocina y no me prestaría atención. Era mi oportunidad. Me armé de valor y entré a la habitación de mis padres. Nunca había hecho algo así, esculcar entre sus cosas, pero esta vez no sentía culpa. Si ellos estaban dispuestos a arruinar mi boda, yo tenía todo el derecho de saber cómo. La habitación de mis padres era impecable, como siempre. La cama perfectamente tendida, los muebles relucientes, el olor a perfume caro flotando en el aire. Fui directo al escritorio de mi mamá, que estaba en una esquina de la habitación. Siempre había sido la más organizada de los dos, la que llevaba las cuentas, la que tomaba notas de todo.
Si había un plan, seguro que ella lo tendría en alguna parte. Revisé los cajones con cuidado, tratando de no dejar rastro. Encontré facturas, recibos, notas de reuniones de la empresa, pero nada fuera de lo normal. Estaba a punto de rendirme cuando abrí el último cajón, uno pequeño que casi paso por alto. Y allí estaba. Una hoja doblada, escrita a mano con la letra pulcra de mi mamá. En la parte superior, en letras grandes, decía, el peor día de Claudia. Sentí un escalofrío. Me temblaron las manos mientras desdoblaba la hoja. Lo que leí me hizo hervir la sangre. Era una lista, detallada y cruel, de todo lo que planeaban hacerme el día de mi boda. Había notas sobre purgantes que pondrían en mi copa de vino, polvos pica pica que echarían en mi vestido de novia, y un discurso que mi papá daría al final de la ceremonia, humillándome delante de todos los invitados. Cada palabra estaba escrita con una frialdad que me dio náuseas. ¿Cómo pueden ser tan crueles?, pensé. Pero no había tiempo para lamentarme. Tomé una foto de la hoja con mi celular, la guardé cuidadosamente en su lugar y salí de la habitación. Me senté en mi cuarto, mirando la foto en mi teléfono, leyendo una y otra vez las palabras. Purgantes para hacerme pasar vergüenza con problemas estomacales en plena boda. Polvos pica pica para arruinar mi vestido y hacerme rascar como loca frente a todos. Y un discurso diseñado para destrozarme emocionalmente, para recordarme que, según ellos, siempre sería la fracasada de la familia. Cada punto de la lista era como una puñalada, pero también encendía una chispa de furia dentro de mí. No iba a dejar que esto pasara. Iba a convertir su plan en su propia pesadilla. Lo primero que hice fue llamar a Daniel y contarle todo. Él se quedó sorprendido, pero dijo que no permitiría que dañaran el día más importante de nuestras vidas. Juntos empezamos a planear. Lo primero era proteger la comida y la bebida. Según la lista, planeaban echar purgante en mi copa de vino, probablemente durante el brindis o en algún momento antes de la ceremonia. No podían hacerlo ellos mismos, porque sería demasiado obvio, así que seguramente sobornarían a alguien, como un camarero, para que lo hiciera. Ahí entró mi mejor amiga, Sofía. Ella era cocinera profesional y había aceptado ayudarnos con el catering de la boda. La llamé esa misma tarde y le conté todo. Sofía, necesito que seas mis ojos en la cocina el día de la boda, le dije. Están planeando echarme algo en la bebida, y no puedo permitirlo. ¿Puedes supervisar todo, asegurarte de que nadie toque mi comida ni mi copa? Sofía no lo dudó ni un segundo. Claudia, ellos no saben con quién se metieron. Nadie va a tocar tu comida, te lo juro. Yo me encargo. Su voz estaba llena de indignación, pero también de determinación. El siguiente paso era proteger mi vestido de novia. Había gastado meses buscando el vestido perfecto, uno que me hacía sentir como la mujer fuerte y hermosa que era. No iba a dejar que lo arruinaran con polvos pica pica. Esa noche, después de hablar con Daniel, llevé el vestido a su apartamento. Él vivía solo, y su casa era el lugar más seguro. Nadie va a tocar esto aquí, me dijo, colgando el vestido en un armario cerrado con llave. Y si alguien pregunta, diremos que está en la tintorería o algo por el estilo. Sonreí, agradecida por tenerlo a mi lado. Cada paso que dábamos me hacía sentir más fuerte, más preparada. El discurso era el tercer punto de su plan, y el más difícil de contrarrestar. No podía evitar que mi papá hablara si quería hacerlo, pero podía asegurarme de que sus palabras no tuvieran el efecto que esperaban. Decidí que, si ellos querían humillarme frente a todos, yo iba a usar ese momento para exponerlos. No sabía exactamente cómo lo haría, pero una idea empezaba a formarse en mi mente. Quería que todos los invitados vieran quiénes eran realmente César, Margarita y Leonardo. Quería que su plan se les devolviera en la cara. Esa semana fue una montaña rusa de emociones. Por un lado, estaba emocionada por la boda, por casarme con Daniel, por empezar una nueva etapa de mi vida. Pero por otro lado, no podía dejar de pensar en el plan de mi familia. Cada vez que los veía, sentía una mezcla de rabia y tristeza. ¿Cómo podían odiarme tanto? ¿Qué les había hecho yo para merecer esto? Pero no tenía tiempo para autocompadecerme. Tenía que estar un paso adelante. El miércoles, mi mamá me sorprendió con una pregunta que casi me hace reír por lo obvia que era. Estábamos en la sala, y ella,
Con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, me dijo: Claudia, ¿dónde tienes tu vestido de novia? Quiero ayudarte a plancharlo, a dejarlo perfecto para el gran día. Su tono era tan falso que casi podía oler su intención. Sabía que quería acceso al vestido para echarle los polvos pica pica. No te preocupes, mamá, respondí, manteniendo la calma. Ya lo tengo todo bajo control. Lo estoy arreglando yo misma. Su sonrisa se desvaneció por un segundo, pero se recuperó rápido. Bueno, como quieras, dijo, encogiéndose de hombros. El resto de la semana fue una danza cuidadosa. Tenía que actuar normal, como si no supiera nada, mientras planeaba cada detalle de mi defensa. Llegó el día de mi boda y me alisté para el día más importante de mi vida. El lugar de la boda era un salón hermoso, estaba rodeado de jardines y decorado con flores blancas y luces suaves. Habíamos trabajado duro para que todo fuera perfecto, y cuando llegué, vi que cada detalle estaba en su lugar, las mesas impecables, la pista de baile lista, la música suave sonando de fondo. Los invitados ya estaban llegando, y el ambiente era de celebración. Mientras me preparaba para entrar a la ceremonia, un camarero se acercó con una bandeja. Señorita Claudia, una copa de vino para brindar antes de la ceremonia, dijo, con una sonrisa que me pareció sospechosa. La copa brillaba bajo la luz, y por un segundo, casi la tomé por instinto. Pero entonces vi a Sofía corriendo hacia mí desde el otro lado del salón, con una expresión de alarma. Claudia, no la tomes, gritó, haciendo que varios invitados voltearan a mirarnos. Se acercó al camarero, le quitó la bandeja y lo miró fijamente. ¿Qué le echaste a esa copa?, le preguntó, con un tono que no admitía mentiras. El camarero, un chico joven que parecía nervioso, intentó hacerse el desentendido. Nada, solo es vino, balbuceó. Pero Sofía no se dejó engañar. Lo llevó a un rincón, lejos de los invitados, y yo la seguí. Habla ahora, o te echo de aquí y me aseguro de que no trabajes en ningún evento nunca más, le dijo ella, con una autoridad que me impresionó. El chico, visiblemente asustado, confesó. Fueron los padres de la novia, y su hermano. Me ofrecieron dinero, mucho dinero, para echar un purgante en la copa. Dijeron que era una broma, que no haría daño. Mi sangre se heló, pero al mismo tiempo, sentí una satisfacción amarga. Tenía la prueba que necesitaba. Estás despedido, le dije, con una calma que me sorprendió incluso a mí. Recoge tus cosas y vete ahora mismo. El camarero intentó disculparse, pero lo interrumpí. ¿Fuere? Mientras se alejaba, miré a Sofía. Le dije que le echara de ese mismo purgante a las copas de mis padres y de mi hermano, y que al final de la ceremonia cuando todos brindaran, se las diera a ellos con el purgante. Por último le dije que cuando saliera del salón, cerrara las puertas con candado para asegurarse que nadie pueda salir. Ella sonrió. Vamos a hacer que se arrepientan, amiga. Me dirigí a la entrada del salón, donde Daniel me esperaba para caminar juntos hacia el altar. Cuando lo vi, vestido con su traje impecable, con esa sonrisa que siempre me hacía sentir segura, casi olvido por un momento el drama que estaba a punto de desatarse. Nos tomamos de la mano, y mientras la música empezaba a sonar, caminé hacia el altar con la cabeza en alto. Vi a mis padres y a Leonardo sentados en la primera fila. Los tres sonreían, pero sus sonrisas eran diferentes a las de los demás invitados. Había algo en sus ojos, una mezcla de satisfacción y malicia. Pensaban que su plan estaba en marcha, que pronto me verían humillada, retorciéndome de dolor o rascándome como loca por los polvos pica pica. No sabían que yo estaba un paso adelante. La ceremonia fue hermosa. Daniel y yo intercambiamos votos, y cuando dijo, te prometo amarte y apoyarte siempre, en lo bueno y en lo malo, sentí que hablaba en serio. Sus palabras eran un recordatorio de que, sin importar lo que mi familia intentara, tenía a alguien que me valoraba de verdad. Cuando el oficiante nos declaró marido y mujer, los invitados aplaudieron, y Daniel me besó con una ternura que me hizo olvidar, aunque fuera por un segundo, la tormenta que estaba a punto de desatar. Después de la ceremonia, llegó el momento del brindis. Era una tradición en nuestra familia que todos los invitados levantaran una copa de vino para desear felicidad a los novios. Sofía y su equipo se movieron rápidamente, repartiendo copas entre los invitados. Vi cómo ella misma entregaba las copas marcadas a mis padres y a Leonardo.
Los tres las tomaron sin sospechar nada, todavía con esas sonrisas arrogantes en sus rostros. Levanté mi copa, junto con Daniel, y brindamos por nuestra nueva vida juntos. Todos bebieron, y yo observé con disimulo a mi familia. No pasó nada de inmediato, pero sabía que el purgante tardaría unos minutos en hacer efecto. Todo estaba yendo según lo planeado. Entonces llegó el momento que había estado esperando. Tomé el micrófono, con el corazón latiendo con fuerza, pero con una calma que me sorprendía. Quiero agradecer a todos por estar aquí hoy, comencé, mirando a los invitados. Este es el día más importante de mi vida, y significa mucho tenerlos aquí para celebrarlo con nosotros. Pero antes de seguir, me gustaría invitar a mi familia a decir unas palabras. Mamá, papá, Leonardo, pueden pasar al frente, por favor. Los tres se miraron, un poco sorprendidos, pero se levantaron con confianza. Pensaban que este era su momento, el momento en que me humillarían con su discurso preparado. Subieron al altar, y mi papá tomó el micrófono. Bueno, Claudia, comenzó, con esa voz autoritaria que siempre usaba para hacerme sentir pequeña. Hoy es un día especial, pero quiero ser honesto. Siempre has sido, digamos, la menos exitosa de la familia. No es un secreto que nunca sentimos mucho orgullo por ti. Eres débil, Claudia, y siempre lo has sido. No esperamos mucho de ti, pero supongo que casarte es un buen intento de hacer algo con tu vida. Las palabras me dolieron, no voy a negarlo. Aunque estaba preparada, escuchar a mi propio padre hablar así, frente a todos, fue como una puñalada. Pero no dejé que se notara. Mantuve la cabeza en alto, con una sonrisa serena. Los invitados comenzaron a murmurar, incómodos. Algunos parecían indignados, otros confundidos. Pero antes de que mi papá pudiera seguir, algo pasó. Su rostro cambió. Se llevó una mano al estómago, y un sonido inconfundible resonó en el salón, una flatulencia fuerte y vergonzosa. Los ojos de mi papá se abrieron como platos, y mi mamá, que estaba a su lado, dejó escapar un susurro. César, ¿qué? Empezó a decir, pero entonces ella también se agarró el estómago. Leonardo fue el siguiente. Soltó el micrófono y salió corriendo hacia la puerta del salón, para salir hacia el baño, pero no llegó lejos. Sofía, fiel a mi plan, había cerrado la puerta con seguro después del brindis. Leonardo golpeó la puerta, desesperado, mientras los murmullos de los invitados se convertían en risas contenidas. Mi mamá y mi papá intentaron mantener la compostura, pero era inútil. El purgante estaba haciendo efecto, y pronto los tres estaban retorciéndose, con las caras rojas de vergüenza. De repente, un olor desagradable llenó el aire, y vi como manchas oscuras comenzaban a aparecer en los pantalones de mi papá y Leonardo. Mi mamá, con su vestido elegante, no estaba en mejor situación. Los tres se miraban entre sí, horrorizados, mientras algunos invitados estallaban en risas, otros se tapaban la boca, una señora vomitó del asco y algunos sacaban sus teléfonos para grabar. «Abran la puerta», gritó Leonardo, golpeando con fuerza. Pero nadie se movió. Sofía, desde un rincón, me guiñó un ojo. Los invitados seguían riendo, y una señora mayor, sentada cerca del altar, se tapó la boca y salió corriendo, claramente asqueada. Yo tomé el micrófono de nuevo, con una calma que no sabía que tenía. Parece que mi familia quería que este fuera un día inolvidable, dije, mirando a los invitados. Y lo lograron, pero no como ellos esperaban. Hoy es mi día, y nadie va a arruinármelo. Al final tuvimos que abrir la puerta del salón porque el olor era insoportable, y mis padres y mi hermano se fueron avergonzados. El resto de la boda fue perfecto. Bailamos, reímos, comimos, y celebramos como si nada hubiera pasado. Pero en el fondo, sabía que lo que había ocurrido cambiaría todo. Al día siguiente, los vídeos de la humillación de mis padres y Leonardo se volvieron virales. Los comentarios en redes sociales eran implacables: «Qué vergüenza, se lo merecían, qué familia tan tóxica». La reputación de la empresa de mis padres se desplomó. Los clientes comenzaron a cancelar contratos, y en menos de un mes, se vieron obligados a cerrar. Leonardo perdió su trabajo, y mis padres, su orgullo. Daniel y yo tuvimos la luna de miel de nuestros sueños, un viaje a una playa tropical donde, por primera vez en mucho tiempo, me sentí libre. No volví a hablar con mis padres ni con Leonardo.
No los necesitaba. Había encontrado mi fuerza, mi felicidad, y a las personas que de verdad me valoraban. Ese día, mi boda, no fue solo el comienzo de mi vida con Daniel. Fue el día en que, por fin, dejé de ser la menos querida y me convertí en la protagonista de mi propia historia. Suscríbete para más historias diarias.